Ernesto Bertoglio, 33 años, es, acá lo tengo escrito, responsable actualmente de la formación política de la organización a nivel provincial. ¿Qué organización? La Cámpora. Así es. Tanto se ha hablado. Tanto se habla, tantas tapas en los diarios que nos han dedicado, notas, Tanto, ¿no? etcétera. Sí. ¿A qué atribuís tanto escozor que ha provocado la palabra la Cámpora? Bueno, en general, creo que somos una organización política que nos hemos abierto paso en poco tiempo, si se quiere, desde que existimos, incluso al margen de lo que es la política tradicional o las estructuras políticas tradicionales. Creo que algún tipo de establishment económico, financiero, político, comunicacional ve eso como algún peligro y creo que en ese sentido, bueno, despierta todo este odio que emana desde algunos medios, no todos. Es algo a lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, habla de nuestra relevancia política también. Sí, claro. Ernesto, militás en la Cámpora desde el año 2015. 2015. Desde el año 2015, desde febrero del año 2015. Casi 10 años Casi 10. Militando en la Cámpora. Más de 10. ¿Eh? Más de 10 años. Del 15 al 25, 10 años. 10 años, sí. 10 correcto. años desde febrero de 2015 y 2 meses. Hasta Bien. ahora. Ernesto... Perdón, Zapata, ¿condición sine qua non para militar en la Cámpora es ser joven? No, de hecho la organización tiene un frente, por ejemplo, de adultos mayores. Ok, o sea, si yo quiero ir a... Sí, Bueno. cualquier persona. Está enfocada a los jóvenes, es cierto, tiene como una mayor predisposición a trabajar con jóvenes de secundarios, universidades, pero también se trabaja y se milita en los sindicatos, se milita en los centros de jubilados, se milita en las barriadas humildes. ¿Se militan los adolescentes también? ¿Adolescentes también? Sí. Cuando nos referimos a adolescentes estamos hablando de secundarios, digamos. Exacto, sí. O sea, tenemos adolescentes, digamos, tenemos jóvenes. Mayores de 15 años en adelante, mayormente. Tenemos adolescentes, tenemos jóvenes y tenemos personas mayores, exacto, maduras. En todo el rango etario. ¿Qué es la Cámpora? ¿Quién la fundó y para qué? La organización se funda allá a fines del año 2006. La fundan el actual diputado nacional Máximo Kirchner. También entre los miembros fundadores estaba el actual senador nacional Guado de Pedro, la actual intendenta de Quilmes Mayra Mendoza y algunos otros compañeros y compañeras que tenían el anhelo político de organizar a la juventud. 2006 estaba muy cerca todavía, a pesar de que el país venía levantándose, estaba muy cerca de lo que había sido el 2001, con toda esa desesperanza en términos políticos que después resucitó Néstor y le empezaron a dar una forma a eso. La organización es básicamente un instrumento de acción política, de organización política, que tiene que ser vista más allá de lo electoral. Nosotros decimos que la democracia no se ejerce una vez cada 2 años, sino que se ejerce todos los días y es lo que hacemos, básicamente tratando de organizar a la gente, incentivando a que la salida sea colectiva, que sea entre todos y todas. Lo que buscamos es la construcción de poder popular en ese sentido. Ernesto, desde que comenzó la Cámpora, ¿podrías visualizarnos cuáles han sido los medios de comunicación que fogonearon, fomentaron y promocionaron a la organización La Cámpora a nivel nacional? Los medios de comunicación que les dieron manija a La Cámpora, que los apoyaron, que los defendieron, que los promovieron. No, en general yo en este momento no recuerdo algún medio de... Bien, esa es la respuesta clara. No recuerdo algún medio de comunicación que nos haya fogoneado. Como dije recién, nosotros crecimos al margen de lo que son las estructuras tradicionales en términos
comunicacionales y en términos partidarios. Nos abrimos camino desde una forma no tradicional de hacer política que, como dije recién, va mucho más allá de lo electoral. Obviamente participamos en las campañas, somos muy activos, Ya vamos a hablar de pero va eso, más allá de pero, eso. o sea, si la Cámpora es una de las organizaciones políticas, obviamente conocida en todo el territorio de la nación, conocida absolutamente por todos, sin embargo, nunca tuvo medios de comunicación que la fogonearan, que la promovieran, que le dieran manija, que la defendieran. Y sin embargo es una de las organizaciones políticas más conocidas por todos los argentinos, absolutamente por todos, los jóvenes, los viejos, los grandes, los de derecha, los ultraderechas, los libertarios, los radicales, los peronistas, los antiperonistas, los gorilas, los de izquierda, todos saben de qué se trata la Cámpora, Pero, sin haber tenido medios de difusión a favor. Y no, claramente, pero a lo que a mí me resuena en esto que usted dice de que no tenía difusión favorable, perfecto, pero que hablen bien o mal, pero que hablen. Sigue estando en boca de todos sin nadie que la defienda. Yo creo que la clave es que adoctrinaban en los secundarios, que me consta, entonces de ahí ya salía el semillero. Cuando usted saca el semillero muy chico, después habla todo el mundo. Hago una Conteste, aclaración al Ernesto. respecto. Adoctrinaban es un término que por ahí puede... O sea, yo entiendo el concepto de ¿Está mal? adoctrinar, Lo buscamos pero... en Absolutamente mal. No considero si lo que sea buscamos en mal el yo en lo diccionario. personal. Sí, sí, Nosotros pero- estudiamos la doctrina justicialista. Ah, bueno, eso se llama, es una de mis perdón, en mi tareas. barrio eso se llama cola de paja. ¿eh? No, No, Perdón, se yo usa- le voy a aclarar y se usa con mal a la veces el término interrupción, adoctrinar, sí, la sí. disculpa a nuestro invitado. Es decir, en mi época, cuando militábamos los jóvenes, eso se llama que podíamos ser condenados a muerte, condenados Claro. a ser desaparecidos y condenados a la Pero cárcel. estamos hablando en, No. en democracia, estamos Perdón, hablando entonces, en democracia. Aclaremos No, los no, tantos, bueno, porque se lo empieza. estoy aclarando. También en las dictaduras empezaban con esos adoctrinamientos, militantes. Entonces, cuando era un militante, era objeto de ser perseguido, de ser fusilado, de ser desaparecido. Entonces, ojo con estos términos, porque se están reproduciendo. Yo estoy hablando se de están época de reproduciendo. Entonces, no democracia seamos y de lo que partícipes dice de reproducir lo más el nefasto que ha diccionario vivido la de Argentina. la Real Academia Española, adoctrinar. Si usted lo Bien, toma yo- mal, tiene cola de La paja. palabra, Ernesto. Yo a lo que iba es que entiendo el concepto de adoctrinar. Mucha gente, quizás también esto promocionado por los medios de comunicación dominantes, tiene un concepto equivocado de lo que es adoctrinar. Generalmente es un intercambio de distintos puntos de vista, de distintas interpretaciones, y eso es lo que fomentamos hacia adentro de la organización. El estado de debate es permanente sobre las cosas. Por ahí no es algo que se transmita públicamente, pero digo, a lo que voy para aclarar tu punto, no es que hay una bajada de línea en términos verticales o que somos prácticamente robots que nos limitamos a obedecer órdenes y ese tipo de cosas. Generalmente Pregunta, la Ernesto, iniciativa después de esto, proviene de las bases. Ese es nuestro concepto. La iniciativa es nuestra, viene Ok. de los compañeros y compañeras que integran esos frentes orgánicos, como pueden ser secundarios en una universidad, un frente ambiental, un frente de adultos mayores o lo que fuese. Y sin embargo, a pesar de no haber tenido jamás la Cámpora a nivel nacional, menos aún en Córdoba, un solo medio de prensa que los promoviera, que los difundiera, o que de algún modo les diera espacio, sin embargo, hemos dicho, son absolutamente conocidos por todos. La Cámpora es un sello en la historia política argentina. Pero el otro lado de la prensa es que el 99%, 95% o el número que a cualquiera se le ocurra, se dedicaron a perseguir a la Cámpora, a denunciar a la Cámpora, a denostar a la Cámpora, sin ni siquiera haberse tomado el trabajo de haber averiguado de qué se trataba la Cámpora, qué intereses había detrás de la Cámpora, qué trabajo había detrás de la Cámpora, qué actividad solidaria o no había detrás de qué la Cámpora. palabra clave con- que ha dicho, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué intereses? qué convicciones había detrás de la Cámpora? Vea,
en todos lados, no me corra con esa vaina. En todos lados, si usted está sentada ahí porque algún interés tiene, siempre Ajá. hay intereses, que pueden ser políticos, pueden ser ideales. Ujú. ¿Está claro? Sí. Pueden ser ideales. En este país hubo 30.000 desaparecidos que tenían el interés de liberar la Argentina y hacer una Argentina próspera con un pueblo feliz. Estoy de Ojo, acuerdo. que hay intereses. Entonces, no me corra con esa vaina de los intereses. Nena, portate bien porque... Bueno, portate Pórtate bien. bien. nene. Pórtate Pero, bien porque acá después viene no la, el no la serruchín. estoy reprendiendo, estoy debatiendo. Te va a retar Zapata. Ojo, ¿eh? Ernesto, dos cosas le voy a decir a Ernesto. Ernesto ya está por tomarse el palo, ya se está por ir. Y otra, no me va a afiliar nada ahora. Yo que me quise afiliar. No, estamos, como decía el Papa Francisco, es para todos. Bueno, Para todo aquel que le interese militar, comprometerse desde una perspectiva solidaria, pensando en términos de prioridad en el otro. El debate de la organización hacia adentro está abierto a todas y a todos. Seguimos con Ernesto Bertoglio de la Cámpora, 33 años. Sos responsable de la formación política de la organización a nivel provincial. ¿Cómo es la organización territorial de la Cámpora? Primero en todo el país. ¿Cómo se organiza territorialmente? Territorialmente, por provincias, cada provincia tiene una instancia de conducción jerárquica que intercambia permanentemente con las bases que están en las distintas localidades y departamentos provinciales. Y así también es en la provincia de Córdoba. No tiene mayor complejidad en general. No tiene un esquema orgánico demasiado sofisticado. Es bastante simple en ese sentido. Ernesto, ¿cómo se financia la Cámpora? Bueno, a propósito de eso, ahora estamos por cumplir un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Seguramente en muchas localidades nuestra organización va a estar realizando venta de locro. Y Ay, bueno, Ernesto. la forma de financiamiento consiste... Ay, Ernesto, No, ¿en serio ¿qué? me estás diciendo ¿En que serio? la Cámpora se financia con ojalá, locro? ojalá fuera como ustedes dicen o como ustedes creen, de verdad. Pero los recursos con los que contamos por lo general son muy escasos. No manejamos ni programas sociales ni ese tipo de cosas. Son recursos que provienen de métodos muy artesanales, rifas, venta de comida, alguna peña que se pueda organizar con bandas musicales, pero hasta ahí. Eso te lo tomo, Ernesto, si vos me estás hablando a partir de hace un año que está mi ley. Pero antes de eso, Ernesto, Siempre fue igual. decime si hiciste Siempre un fue igual. locro. Siempre fue igual. Ay, Ernesto. Ay, Siempre Ernesto. fue igual. ¿Tiene algún dato? Sí, No sé si tendrá- claro dígalo, que sí, dígalo claro, y hágase sí. responsable de lo que dice. Bien. Pero como siempre, Obvio. por supuesto. Dígalo, Yo dígalo. en lo personal he sido contratada muchísimo por la Cámpora y por Cristina para hacer programas de canales que exclusivamente bajaba dinero para la Cámpora, donde también se les hacía ¿Programas de qué? Programas, por ejemplo, canales especiales como Paca Paca, Aqua Mayor, que era para adultos mayores, y había muchísima publicidad de la Cámpora y bajaba muchísimo dinero. ¿Publicidad de la Sí, Cámpora? y muchísimo no dinero. creo, ¿eh? Me Bueno, deberían yo te lo mostrar estoy diciendo eso, que sí pero... porque trabajaba ahí. No. Sí, no me digas No, que no. no. Probablemente- Por eso te tenemos- estoy diciendo, vos a lo mejor sos muy chico No, no. y a lo mejor No, no. estás y a lo mejor estás hablando de este último año. Sí, las pautas están raras, mucho Acaba más de para decir la ya La hace publicidad de la 10 Cámpora años lo veo que muy está. difícil Para porque la nosotros no pauta, hacemos publicidad para en la- ningún medio de comunicación ni la hicimos nunca. Eso en primer lugar. Pero ha habido muchísimo dinero para la Cámpora, siempre. Pero ¿De de dónde? prueba, señora, ¿Cómo? de Bueno, prueba. no que le puedo estamos mostrar con- el cheque, pero bajaban muchísimas publicidades. De nombre y apellido, de quién, cómo, cuándo, dónde, en qué lugar, en qué circunstancias, y qué es lo que Mayor, vio. que era un programa de un canal Aqua directo- Mayor. Aqua Mayor, ¿Dónde era un programa programa de de Buenos televisión? Aires, sí, En un Buenos canal, un canal. ¿Pero qué un tiene que ver canal eso de con la adulta- Cámpora? ¿Vos me Eso es estás lo que no jodiendo? entiendo. Eso, Digo, eso lo manejaba Máximo con fueron Cristina. políticas desde el punto de vista del canal público, políticas públicas en términos de comunicación, pero orgánicamente nunca tuvimos nada que ver con eso.
La plata no llegaba, sí. la plata no a lo llegaba mejor acá. no te invito- llegaba a yo te vos invito- en yo lo te personal, invito o sea, a- no le llegaba a Ernesto, pero a la cámpora. Te Yo acaba de invito decir a que que- a nivel a que, institucional, no a nivel personal. No, Escuchá Yo lo te no que es invito te a que alguna respondo. vez, y Sí, yo realmente me escucho, comprometo, pero no es así. acá en Córdoba o en donde quieras a gestionarte eso, a que asistas a alguna de nuestras unidades básicas y de ahí te vas a dar cuenta si estructuralmente contamos con las instalaciones edilicias en sintonía con lo que vos estás diciendo. En Es realidad, que ya no existen las no, ni unidades siquiera básicas, tenemos- ya no existe un montón de cosas y mucho más en este último gobierno que hace un Pero año te que está ha cambiado invitando, muchas te está cosas. invitando siempre a que fue, conozcas siempre una. fue igual. Siempre fue igual. Ya conozco. Tampoco Trabajo en esto, he ido a siempre fue todo. igual. Nunca tuvimos ni manejamos grandes cantidades de recursos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. No me consta, no me consta. Bueno, pero yo estoy adentro de la organización, estoy diciendo acá públicamente que te estoy diciendo que Y a no, mí me que no es la contrataban realidad, canales. no es la realidad material de las disponibilidades que tenemos. Es, como te digo, muy artesanal todo. De verdad, no te estoy. Este año te creo, este año te creo. No, y en los años anteriores también. Nunca tuvimos un nivel de despliegue logístico acorde a lo que vos, a los recursos que vos estás planteando. En general son cosas muy limitadas. ¿Cómo llegás al peronismo? ¿Tus padres? ¿A qué se dedicaban tus padres? Mis padres, mi papá es docente, mi mamá empleada administrativa, ambos fueron militantes políticos en Villa María, al igual que mis abuelos. Vengo de una Militante familia peronista. Peronista. Sí. De ahí viene tu acercamiento. Sí. Ellos siempre se preocuparon porque nosotros estuviéramos al tanto de la actualidad, que tengamos capacidad de análisis crítico de la actualidad, así como también que conozcamos nuestra historia, la historia nacional. Estamos hablando con Ernesto Bertoglio, de 33 años, dirigente provincial de la Cámpora en la provincia de Córdoba. ¿Dónde y cómo te enteraste, porque no la viviste, la década violenta de los 70? Bueno, eso leyendo, siempre, insisto, desde una postura o desde una vocación crítica de interpretar la historia. Yo más que década violenta, yo siempre digo, porque estas discusiones las suelo tener con amigos, allegados, gente de diversas posturas políticas, es que más que una década violenta, yo digo que fue un siglo violento. En general, el siglo XX, principios, mediados del siglo XX, fue un siglo de guerras mundiales, regímenes autoritarios, revoluciones, contrarrevoluciones. Digo esto para entender que lo que pasaba en la Argentina no es que reiteradas en pasaba Argentina. solo en Argentina, sino que pasaba en todo el mundo en general. Una situación política, geopolítica, muy distinta a la que tenemos hoy, creo yo. Más allá de que hoy en muchas partes del mundo hay conflictos armados de ese tipo, en ese momento era algo de carácter global, ese tipo de acción. Ernesto, si bien no lo viviste, en la década del 70 en la Argentina había una dictadura. ¿Reivindicás la violencia de los montoneros de esa época de dictadura? No, nosotros orgánicamente no reivindicamos ninguna forma violenta de hacer política. Se construye políticamente desde la razón y en todo caso desde el afecto, a una causa, al conjunto, al pueblo, a la patria, pero no se construye por imposición. Sí quiero decir al respecto de lo que fue conocido como la tendencia revolucionaria del peronismo, que es mucho más abarcativa que solamente Montonero. La gloriosa JP. La gloriosa JP, todo lo que fue esa tendencia que se inició allá a fines de los años 60, 70 y que venía desde antes también. Quiero decir que apostaron también normalmente se la relaciona injustamente, solamente, exclusivamente a la violencia. Pero esos sectores se abocaron también a la construcción a la construcción política en términos institucionales. Debo recordar que en el año 73 hubo elecciones a las gobernaciones
Y en esas elecciones la tendencia revolucionaria del peronismo triunfó en las provincias más importantes del país. Oscar Córdoba. Videgain resultó electo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martínez Vaca en Mendoza. la provincia de Mendoza, Jorge Ragone en la provincia de Salta, Zeppernich en Santa Cruz, y aquí en la provincia de Córdoba, y esto es preciso, me interesa mucho recalcar este punto, aquí en la provincia de Córdoba la tendencia revolucionaria del peronismo triunfó también, fue votada por el pueblo. Tuvimos un gobernador llamado Ricardo Obregón Cano y un vicegobernador llamado Atilio López. Todas esas gobernaciones electas institucionalmente por la gente, todas fueron derrocadas. Acá en Córdoba, en el año 74, en febrero de ese año, hubo un levantamiento policial conocido como el Navarrazo. Antonio Navarro, el jefe de la policía, se levantó en armas contra el gobierno provincial. El gobierno fue derrocado. Meses después, el vicegobernador de Córdoba fue asesinado por la AAA. Y lo mismo ocurrió en las otras provincias que mencioné. Todos los gobiernos, tras el fallecimiento de Perón, todos los gobiernos provinciales que eran afín a la tendencia revolucionaria peronista fueron intervenidos por la AAA y por López Rega. ¿Qué quiero decir con esto? Había una vocación de construcción en términos de política institucional. Ahora bien, cuando esta élite económica, financiera, política, la verdadera casta, que es una casta histórica en este país, se dio cuenta de que en el año 73 esa construcción política en términos institucionales, legales, estaba teniendo éxito en las provincias, fue ahogada a fuego y sangre. Esa es la realidad. Y la violencia, como también sucedió en el primer gobierno de Perón, cuando fue primero con los levantamientos militares, después cuando fue derrocado, todo lo que fue el proceso, más de 18 años de proscripción, 18 años Perón exiliado, el peronismo perseguido, fusilamiento, toda esa violencia, todo ese autoritarismo lo que engendró fue más violencia. Peronismo, absolutamente prohibida. Estaba prohibido decir la palabra Perón. Sí. Estaba prohibido decir la palabra Perón. Y la palabra Eva Perón era sinónimo de prostituta. Así durante 18 años. Y además robaron y ultrajaron el cadáver embalsamado de Eva Perón. Así es. Y además bombardearon la Plaza de Mayo, donde llegaron a bombardear un ómnibus con alumnos escolares que iban en el ómnibus en Plaza de Mayo. ¿Tá? Y eso fue una masacre, un asesinato protagonizado por argentinos. No fue una invasión extranjera, no fueron los ingleses, los españoles, no, fueron propios argentinos traidores a la patria, porque masacrar al pueblo argentino tirando bombas desde aviones es directamente un asesinato. Fue la única experiencia en el mundo donde la Fuerza Aérea del país en cuestión bombardeó a su propio pueblo. Prácticamente aérea y de la Armada, de la Marina de Guerra, y del Ejército. Ahí fueron los tres. Exacto. Ernesto, ¿está bueno que los derechos humanos se hayan circunscrito a las víctimas del terrorismo de Estado, excluyendo al resto de los derechos? A ver, yo creo que ahí hay una diferencia muy grande a cuando un crimen lo comete el Estado a que lo cometa una organización X de tipo insurgente. La falta de agua es un derecho humano que lo viola el Estado. Exactamente, o sea, el Estado tiene que garantizar... Pero nadie hace marchas varios derechos y libertades y garantías en términos civiles, en términos de recursos, etcétera. Lo que voy es, y doy un ejemplo concreto más de la realidad actual. Si usted sale a la calle y lo asaltan o le hacen algo, usted va a la justicia, a la policía, a la fuerza pública, a quien corresponda, y inicia la acción y el proceso legal que corresponda. Ahora, cuando a usted lo secuestra el Estado, cuando a usted lo reprime el Estado, cuando a usted lo tortura el Estado, usted no tiene ante quién ir, porque es el propio Estado, la propia institución que debería cuidarlo, la que le está provocando el daño.
Entonces yo creo que hablamos de cosas muy distintas y esa comparativa que quieren hacer muchas veces entre la violencia que ejercía el Estado, que tiene el monopolio de la autoridad civil y el monopolio de la fuerza pública, contra organizaciones de determinadas características, esa comparación, creo que ese contraste no corresponde. Ernesto, la Cámpora se siente heredero de lo que hablamos hace un rato de la gloriosa JP o la juventud de la tendencia revolucionaria de la década del 70. ¿Se sienten herederos? Caminamos un camino que iniciaron otros, eso no cabe duda, y nos sentimos herederos de eso, como en general de todas las luchas que ha dado el pueblo argentino a lo largo de su historia. La Desde Cámpora, la Revolución de Mayo hasta acá. ¿La Cámpora es una organización política vertical? No, yo diría que es una organización política que tiene instancias jerárquicas, pero que en general el poder de la organización reside en las bases. O sea, ¿Y de qué manera? ¿Con qué formalidad se expresa ese poder de las bases de la Cámpora? ¿Cómo, perdón? ¿Con qué formalidad se expresa el poder de las bases dentro No, de la misma en organización? general, tanto los departamentos como las localidades dentro de ciertos marcos, lógicamente. Algo pertenecen a una organización, a un proyecto colectivo. Dentro de en ese marco de ese proyecto colectivo, en general, actúan y se expresan con libertad. Si no hay ningún tipo de restricción en un sentido de, como digo, respetando ciertos marcos, ¿no? Que respeten de alguna forma la sinergia organizativa, pero en general no hay ningún tipo de restricción a la hora de la acción política o la actualización política. Si no estuviera Ernesto, si no estuviera Máximo Kirchner, ¿existiría o desaparecería la Cámpora? No, yo creo que la organización y los proyectos colectivos que son genuinos no se reducen a una sola persona. Sí, o sea, Máximo ocupa un lugar de liderazgo muy grande, como también lo ocupa Cristina, en términos generales en lo que refiere al peronismo, pero en general creo que cuando los proyectos políticos y las construcciones colectivas son realmente genuinas, creo que trascienden a las personas y trascienden en el tiempo, fundamentalmente. Uno de los eslogan, frases o cánticos más emblemáticos de la Cámpora fue: si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. La tocaron, atacaron de todas las formas, hasta tuvieron a una pentagésima de asesinarla. Sí, en realidad justamente ese asesinato no ocurrió, entre otras, al margen de las cuestiones fortuitas, entre otras cuestiones porque había mucha gente que entorpecieron al agresor y que impidieron que el agresor pudiera montar el arma. Es decir, no se debió solamente a cuestiones fortuitas, a una cuestión de suerte, sino a la gente que estaba ahí cuidándola y que fue la misma gente, nuestras propias compañeras y compañeros, los que detuvieron a Sabac Montiel, que era el agresor en ese momento, y lo desarmaron. Como dije recién, no creemos en que la construcción política se pueda reducir a la violencia. No es factible ni es deseable. Cristina no dijo, obstante, digo también sí, que es cierto que la violencia emanada del Estado, tanto discursiva como física por momentos, inevitablemente, al margen de que nosotros querramos o no, porque eso es irrelevante, muchas veces eso termina primero dividiendo a la población, algo que no está bueno, que la población se desencuentre, y segundo, termina generando enfrentamientos y termina generando la violencia. población se desencuentre, enfrentamientos. Cristina sentenció: el amor vence al odio y la mentira. Pareciera que esa expresión de deseo de Cristina la historia, ¿no? Está bien, eso puede parecer que por el momento no da resultado, pero en realidad la historia todavía no terminó y los resultados varían todo el tiempo y para todos los rumbos. Hoy la situación es claramente adversa desde el punto de vista político desde el año 2023, en el que nuestro espacio político perdió las elecciones,
Pero la historia no termina en 2023, ni va a terminar en 2027. Como le decía al principio de esta charla, nuestra vocación política no se reduce a los tiempos electorales exclusivamente. No ejercemos la democracia una vez cada 2 años, la ejercemos todos los días. Y es una construcción que lleva su proceso y los tiempos políticos, uno tiene que ser paciente con los tiempos políticos y con la historia en general. No puede reducir la historia a las necesidades de uno. La historia irá transcurriendo y el tiempo dirá si construir desde el afecto, desde la razón, desde el debate, desde el discernimiento, es lo correcto, o lo otro, conducir desde, o mejor dicho, sí, conducir desde el Estado, como viene haciendo Milei, desde una actitud vindicativa, o sea, con revanchismo político. No creemos en eso, ni vamos a creer en eso. ¿Sos una persona de fe? ¿De fe religiosa? De fe. De fe, sí. Sí, me considero una persona de fe. ¿Tenés fe que algún día a la Cámpora de Córdoba va a venir Cristina a visitarnos? Yo creo que sí, puede ocurrir. Sí, no tengo la certeza, eso no depende de nosotros, pero depende de ella, obviamente, que es la quien decide el lugar y el tiempo, pero podría darse porque no veo motivos para que eso no ocurriese. Hablemos de Córdoba y de política. Schiaretti estuvo muy cerca de Macri y Yarlora está ahora muy cerca de Milei. Y la Cámpora en Córdoba estuvo muy cerca de ambos, de Schiaretti y de Yarlora. Sí, nosotros acá en la provincia de Córdoba, a diferencia de las otras provincias, tiene un distintivo la provincia de Córdoba desde el punto de vista político, y es que las estructuras tradicionales políticas más grandes, que son el Partido Justicialista y la UCR, en cada pueblo ustedes saben. Perdón, no sabía. ¿Hay Partido Justicialista en Córdoba? Hay Partido Justicialista en Córdoba. Sí. Pero está cerrado. Debe estar, el problema es ese, es que está cerrado justamente. Bien. Pero al margen, la poca acción que tiene es una acción básicamente muy condicionada por ciertos intereses que hay en la provincia, del poder económico en general, y el poder comunicacional también desde algún punto de vista, y eso obviamente ha repercutido en los resultados que el kirchnerismo ha obtenido en las distintas elecciones que ha habido desde 2011 para acá. Pero los malos resultados del kirchnerismo, echarle la culpa al peronismo. ¿Cómo? Los malos resultados del kirchnerismo en Córdoba no me parece echarle la culpa al peronismo. Lo que estaba describiendo es que las circunstancias políticas que hay en la provincia de Córdoba son mucho más adversas para el kirchnerismo que lo que es en el resto de las provincias. Porque mientras en el resto de las provincias una estructura como la del Partido Justicialista generalmente está enmarcada dentro de lo que es el Partido Justicialista Nacional, en la provincia de Córdoba no ocurre lo mismo. Y tiene una vocación el Partido Justicialista antikirchnerista. Todos los partidos, los grandes medios de comunicación, en general todo lo que es el establishment político, económico, comunicacional en Córdoba, están alineados de forma monolítica en contra del kirchnerismo, a diferencia de lo que ocurre en el resto de las provincias. O sea que Córdoba no es K por culpa de los medios y de los dirigentes. Sin dudas, en el marco de esas adversidades políticas, sin dudas que no tenemos ningún problema en decir que se puedan haber cometido errores políticos a lo largo de este tiempo. Sí, lo que quiero decir es que nuestra vocación, más allá de lo que digan del otro lado, desde las otras estructuras políticas, siempre fue de construir algo conjunto, amplio, un proyecto de provincia en el cual la gente se pueda sentir representada y que esté integrada por diversas posturas políticas, siempre y cuando se comparta un proyecto político común. Ernesto, pero a lo que voy es esto, una sí. cosa más. Durante los últimos meses de vida de la Sota, lo ha contado su propia hija recientemente en una entrevista, Natalia de la Sota, Sí. durante los últimos años de vida de José Manuel de la Sota, hubo un acercamiento entre él y Cristina. Había voluntad de ambas partes de
contribuir a un proyecto No conjunto te da- en la provincia, Te pero tengo que bueno, interrumpir, ¿no te da lamentablemente una falleció. cosita el suponer que si no hubiera muerto en el accidente de la Sota, Cristina lo hubiera elegido a de la Sota en lugar de Alberto? ¿No Es te da factible. un...? Es lo que puedo decir, es factible. Sí, es factible. Yo pienso lo mismo. Ernesto, Qué distinto hubiera sido. hiciste referencia a los medios. Yo no hago nada más que ratificar en los medios de Córdoba. Cada 3 minutos ha habido durante 20 años 3 críticas, 3 blasfemas contra Cristina, contra Néstor, contra el kirchnerismo, permanentemente. Sin embargo, el kirchnerismo en Córdoba nunca confrontó con esos medios. Te pregunto a vos, esta invitación a este programa de televisión, a una charla amplia, sin limitaciones, sin ningún tipo de restricciones, ¿qué número de entrevista es la que llevas en los medios televisivos de Córdoba? Durante todo este tiempo, la mayor parte de mi actividad política ha estado muy enfocada en Villa María. Está bien, pero la pregunta es concreta. Sí. Es decir, hoy estás siendo sometido a una entrevista, reportaje, Sí, no, es la primera una vez. charla, debate. Es la primera vez. Sí, así una entrevista de este tipo cómo es la le primera vez. estás Es la pasando, primera Ernesto? vez. ¿Cómo le estás pasando, Le Ernesto? estoy pasando bien, tratando de acostumbrarme al ambiente, a las cámaras y esas cosas, pero no, bien, muy, Y le muy tocó ameno el esta ambiente. La enfrente, verdad. pobre chico, perdón, Este- Ernesto, perdón. No, no hay problema, por favor. No, no, O sea, realmente es muy ameno el clima, el- en serio. El responsable de la organización política de la Cámpora en toda la provincia es la primera vez que es invitado a un Qué programa bárbaro, de ¿no? televisión. Increíble. Y con increíble. 33 Y años- con lo bien que habla. Te con lo bien canto que un habla. falta envidio con 33. Muchas Con 33 años, responsable de la Cámpora en toda la provincia. Sí, yo me ocupo, tengo la responsabilidad de la formación política, en Sí. toda la provincia. O sea, ¿te das La cuenta? referente provincial de la Cámpora es la actual diputada nacional por la provincia de Córdoba, Gabriela Esteves. Pero te das Ujú. cuenta que con 33 años, la formación política de una agrupación de nivel nacional en toda la provincia, o sea, Sí. hay que tener espaldita para Bueno, mí, ¿eh? vamos a ver Te si voy a tiene- sorprender vamos a ver con si algo. tiene- Me encanta Gabriela Esteves. Me encanta. Toma. Porque Ahí es te- rubia para que como no vos. No, digan no, después, no, claro. no, me Este- encanta. Por Eso eso está de más. Vamos a ver yo soy si se justa. banca Ernesto esta pregunta, Opa, ¿viste que el peor es él? sin duda. ¡Silencio! ¿A dónde irán a parar los votos de la Cámpora en las próximas elecciones de octubre? No, a ver, no, lo primero, antes de preguntarse eso, lo primero que tenemos que construir es un proyecto político en la cual la gente, y cuando digo la gente me refiero al pueblo en su conjunto, personas de diversas ideologías políticas que tengan diversos intereses, se sientan representadas por ese proyecto de país. Yo creo que el principal desafío que tenemos, más allá de ver a dónde van a ir los votos, si este sí, si este no, que más allá del candidato, más allá inclusive un debate que excede para mí, es un debate que excede inclusive la unidad del peronismo, porque para salir de la situación tan crítica en la que estamos, se va a requerir mucho más que la unidad del peronismo para salir positivamente de esta situación tan crítica desde el punto de vista social y económico en la que estamos. Como Se necesita responsable, construir unidad nacional, como algo un- mucho más amplio que la unidad del peronismo, y no estoy hablando de unidad entre dirigentes, porque ahí está el error. sí, pero Solamente con eso no alcanza, la unidad tiene que ser con la gente, con los representados de ahí esos- está la de esos clave. dirigentes. en los tiempos actuales en la política nacional, Ernesto, ¿se trata de juntar gentes o de convencer con los ideales políticos que uno tiene? No, Porque se pareciera trata, que acá se trata, lo que acaba de decir vos, de juntar gente con la gente, a ver quién junta más gente. no, Y la se- Cámpora de algún modo... Se trata de construir con la mayor cantidad de gente posible, siendo lo suficientemente abarcativos como para que esa expresión sea mayoritaria. Bueno, vamos a ver si te bancas estas. ¿Juan Perón o Néstor Kirchner? Ah, qué difícil es. Eso sí, que es la Ah. pregunta más difícil de todas esa.
Bueno, creo que, a ver, Podés contestarme Juan Kirchner, la si ver- querés. la Juan verdad- Domingo Kirchner, te la aceptamos. claro, no, yo creo que los dos, para mí. A ver, Perón forjó la doctrina, la aplicó prácticamente. Néstor le tocó asumir el país con el 22% de los votos solamente, en una situación complicadísima. A pesar de todo, pudo sacar el país adelante durante su gobierno, y después una expansión como nunca se vio desde que comenzó la democracia en 1983, durante los 2 gobiernos de Cristina, en términos de calidad de vida, derechos, etc. Superamos esa pregunta. Así que yo creo que los dos. Yo me quedo con los dos. Superamos la pregunta. ¿Evita o Cristina? No, también, para mí las dos, sí. A ver, hay un limitante generacional. Esa pregunta tiene un problema porque yo viví la etapa de Néstor y Cristina. La etapa de Perón y Evita la conozco, pero por los libros. Calculo que no es lo mismo vivir el clima de época, vivirlo, presenciarlo personalmente, que leerlo. A mí lo que causó mi interés político en general, lo que lo activó, más allá de lo que me decían mis viejos o de lo que incentivaban ellos, fueron las imágenes del 2001. Yo era muy chico y yo me acuerdo de esas imágenes, de ver a los pibes que se desmayaban en los colegios, 2001, 2002, esa etapa. Tremendo. Yo me acuerdo de esas Caballo. imágenes, de esas noticias. Ujú. Para mí era muy angustiante. Sí, Era todo tremendo. muy angustiante. Y esa angustia, bueno, se canalizó por el lado del interés político. Ustedes dicen que Cavallo fue el autor, el creador de las organizaciones piqueteras. Sin embargo, la ultraderecha en Argentina dice que la Cámpora es la creadora de los organismos piqueteros. Sí. A ver, quiero marcar acá una diferencia. La Cámpora no es un movimiento social, es una organización política, no es una organización piquetera, no realiza protestas con la modalidad... Pero se le atribuye No, haber pasa que se nos sostenido, haber atribuyen defendido todos los los males planes, o todos. los potenciales males, Sí. o lo que se considera como algo malo a las organizaciones sociales. Generalmente se nos atribuye todo, pero nosotros no tenemos nada que ver. Nada que ver con esa forma, digamos, que es totalmente válida, de participar o de organizar socialmente a los sectores más vulnerables a través de la instrumentación de programas. Nosotros no hacemos eso, no nos focalizamos en eso. Eso por un lado. Por el otro lado, es cierto, yo de hecho escribí una nota en el suplemento económico de página 12 hace un tiempo, donde precisamente los altos registros de desocupación durante la época de los 90 fueron los que hicieron surgir puntualmente en el año 96 en la localidad de Cultralcó a los movimientos piqueteros, como eran conocidos en ese momento, y hoy son las organizaciones sociales que vemos permanentemente en televisión. Los famosos Pero, cortes de ruta en Cutralcó. Nacieron con Cavallo, porque antes de Cavallo el protagonismo no lo tenían las organizaciones piqueteras, no existían. La modalidad de lucha era la huelga, como durante el gobierno de Alfonsino, como durante la dictadura. El protagonismo estaba en los sindicatos. Por la desocupación que vino durante la década de los 90, el neoliberalismo nos trajo más de 10 años de desocupación de 2 dígitos, por encima del 10%. Cuando en un país normal es 3, 4%, Argentina estuvo por más de 10 años con una desocupación entre el 10 y el 20%. La desindustrialización, la apertura indiscriminada de importaciones, el ajuste, lo único que hizo fue crear un reguero de desocupados a lo largo y ancho del país, y eso se materializó en esa modalidad de lucha por parte de los sectores que quedaron afuera del sistema, que es la de los cortes de ruta, porque como son desocupados no pueden hacer huelga. En general recurren a ese tipo de modalidad de lucha. Ernesto Bertoglio, dirigente de la Cámpora de la provincia de Córdoba, los libertarios, los gorilas, los fachos, la ultraderecha y hasta la ultraizquierda no se privaron de atacar durante No se olvide de los décadas. mandriles. Durante décadas no se privaron de atacar al kirchnerismo en lo que podríamos llamar una batalla cultural. La Cámpora cree que esa batalla cultural la perdieron, la dejaron pasar o todavía creen que la pueden ganar. No, es un punto de inflexión o sea, es algo que está en disputa permanente y que esa disputa no va a terminar
no termina en un momento dado. No existe algo así como el fin de la historia donde uno pueda declarar la victoria en términos culturales o en términos políticos de forma permanente y para siempre. Todos los procesos políticos están potencialmente sujetos a cambios. Ahora bien, yo creo que más allá de las expresiones que pueda tener el presidente, ¿no?, en esto de la batalla cultural, yo creo que en general la derecha perdió una batalla cultural muy importante, que es que la gente no se resigna a ser pobre, que la gente no se resigna a agachar la cabeza y tolerar cualquier medida de ajuste, sea cual fuese. La gente no se resigna a eso. Por eso el gobierno trata de apuntalar el relato del salario real que viene creciendo. ¿Por qué? Por eso se muestra interés por eso, porque justamente es algo que la gente demanda. Más movilizaciones, el gobierno, todos los gobiernos anteriores han tenido más protestas y movilizaciones que que ha hecho el ajuste más salvaje. Sí, también es cierto que este ha reprimido como ningún otro cualquier tipo de modalidad de protesta, eso es cierto. ¿Qué respondes cuando escuchas ese latiguillo que dice la doblemente condenada? Yo en particular no respondo nada porque en general no me someto a ningún tipo de provocación. Creo que el debate político hay que darlo desde las ideas, desde la reflexión, y hay que ser constructivos a la hora de hablar con la sociedad y entre la sociedad. En general ese tipo de postura no me genera nada ni me genera ningún tipo de respuesta. Sí, lo que quiero decir es que yo por lo menos desde mi verdad relativa lo veo así. En la medida de que se ha avanzado cada vez más contra Cristina desde el punto de vista desde la persecución, al mismo tiempo de forma paralela, si medimos en el tiempo desde un mismo punto de partida, la situación de la gente, de la situación social de la gente en términos de calidad de vida no ha dejado de empeorar desde 2015 para acá. No hubo un solo año en el cual pudiéramos decir, está bien que en el medio hubo una pandemia, etcétera, en el cual la calidad de la vida de la gente se haya podido retomar aquellos parámetros que Cristina dejó en el 2015 en términos de salario real, en términos de jubilaciones real, en términos de recursos como el Procrear o otro tipo de políticas de Estado que realmente contribuyeron a elevar la calidad de vida como nunca antes había pasado durante la época democrática. Yo me permitiría corregirte con respeto, Ernesto, porque hubo otras épocas que vos no las viviste. Estoy hablando del 83 para acá. Bien, una época donde Argentina tenía ferrocarriles que cubrían todo el país, tenía industria naviera, éramos el 10º fabricante de autos en el mundo, éramos el 5º país aeronáutico del planeta, teníamos la educación universitaria gratuita, marina mercante, hidrovías nacionales, vacaciones a los obreros, jubilaciones. Vaya notando para su amigo el presidente. ¿Te parece antiguo, Ernesto, defender los tremendos logros y progresos que trajo el peronismo al país? No, de hecho, creo que antiguo no, de hecho creo que es más actual que nunca, diría. En el mundo, los distintos gobiernos en estos momentos se encuentran encarando un proceso de esfuerzo económico en vistas de la industrialización. Quiero aclarar que siempre hubo un discurso por parte de, que puede ser válido, discutible, pero que yo personalmente no comparto, de ciertas escuelas económicas que dicen que la producción industrial no va más, o que el mundo de la producción de bienes ya fue, y ese tipo de cosas, que ahora es todo servicios. Bueno, en este momento el mundo se encuentra en el proceso contrario a todo eso, mediante la implementación de políticas comerciales. Lo que se busca es la generación de empleo a través de la industrialización y de la sustitución de importaciones y del agregado valor a las exportaciones. Curiosamente, la ultraderecha habla de que el desarrollo debe darse a partir de lo tecnológico, a partir de la inteligencia artificial, etc. Pero cuando tienen que referirse al kirchnerismo, al peronismo, a los opositores, a los trabajadores, usan el latiguillo: vagos, agarren la pala. Bueno, yo creo que es un modo de estigmatizar no solamente una organización o fuerza política en particular, sino una parte de la población. Digo, porque nuestra fuerza política, y se vio en el balotaje, inclusive habiendo perdido esa elección,
y también en otras tantas elecciones que ha habido, se ha visto que nuestra fuerza política tiene una vasta representación en la sociedad. Descalificar desde ese odio creo que no lleva a nadie, a nada. Ese odio Insisto, se llama... divide a la sociedad, fragmenta a la sociedad, imposibilita que se pueda tener una comunicación en términos constructivos y en términos propositivos, que es lo que el país necesita. Ernesto, ese odio se llama aporofobia. Aporofobia, que es Es el odio a los pobres, exactamente. el odio Sí. a los pobres. Yo escribí hace un tiempo una nota también sobre eso en el diario local de allá de Villa María. Considero que cierta parte de la clase media, de las clases altas en general, han sido contagiadas o tienen cierto odio, cierto rechazo a las personas de menores recursos. Es algo bastante común en nuestro diciendo país. que la clase media odia a los pobres. ¿Cómo? ¿Estás diciendo que la clase media no, argentina no, odia a la los clase pobres? media así en términos totales, no. Yo creo que no se puede generalizar de esa forma. Sí que existen ciertos sectores que manifiestan un profundo rechazo por los más vulnerables o por aquellos que instrumentan políticas en favor de los intereses de los más vulnerables. Eso sí creo. Creo que algunos de alguna forma buscan tener exclusividad en lo que refiere al bienestar económico. No se trata de una disputa de, bueno, el problema es que yo no estoy bien. Yo estoy bien, pero además quiero que el otro no lo esté. Cierta exclusividad, quiero yo tener solamente acceso al consumo de ciertos bienes, servicios, etcétera. Yo creo que eso está muy presente, aunque fuese de forma muy subconsciente en una parte de la sociedad. Pero también se lo han impuesto culturalmente durante muchos años. Bueno, se lo han impuesto sobre otro latiguillo, y casi estamos hablando en este programa de latiguillos que han estado permanentemente. Yo me acuerdo, es decir, Canal 12. Canal 12 está Pavo Toy, Fabián Alprá, Petete Martínez, ahora Laura González, Cuadrado, Freire, compañía. Era permanentemente esos latiguillos contra el kirchnerismo. Cristina se robó todo. Lo repetían hasta el hartazgo. Cristina se robó todo. Sí, es una conducta creo que bastante... Sobre todo, a ver, no por quién lo expresa, porque no se trata de una cuestión particular. Creo que todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión sobre distintas temáticas. Lo que sí me parece que acá hubo, o lo grave si se quiere, es una predisposición cohesionada para bajar línea con ese tipo de discursos. Es la cohesión prácticamente unívoca de ese discurso lo que creo que le hizo muy mal a la política en la Argentina y también a la sociedad. Milei, Ernesto, dinamitó el trabajo asalariado y lo hizo con una supuesta política económica que tendía a que la destrucción del trabajo, del salario, fuera un ordenador social. ¿Ha sido así? ¿Es bueno ese sistema? ¿Qué le contestas? No, creo que las políticas actuales destruyen el mundo del trabajo. O sea, generan una enorme cantidad de desocupados de informalidad y perjudica particularmente a los sectores trabajadores, clase media baja, clase baja. Creo que esas políticas de apertura permanente de las importaciones. Hace poco en Santa Isabel cerró la fábrica histórica, planta de Renault, la más antigua del país, la primera fábrica que fabricó un auto en nuestro país. Se fue del país para centralizar la producción y en que México. años atrás había venido Cristina a festejar la incorporación de capitales a esa fábrica. Exactamente, ¿no? Lo cual refleja dos etapas contrapuestas que vivió el país, una que está viviendo ahora y la otra que vivió antes. Y en ese proceso 1000 familias quedaron a la deriva en un estado de incertidumbre total. Digo, la apertura de importaciones como política de Estado con atraso cambiario
es un símil años 90, lo que genera es desocupación, la destrucción de las fuentes de empleo, que además es la destrucción de la industria, que tiene una particularidad de la industria. Genera empleo que en la gran mayoría de los casos es muy bien pago y no requiere que una persona esté, qué sé yo, 40 años estudiando una carrera para operar en una planta industrial. Es decir, permite un rápido, sacar muy rápidamente a gente de la pobreza, a la industria. Por eso es un sector que tiene que ser considerado estratégico por cualquier idea de país que se tenga. ¿Cómo acercarse a la cámpora? No, en general la gente se pone en contacto a través de redes sociales. Fundamentalmente, ahí cada departamento, en general las localidades más grandes, cada una tiene su propio Instagram, su propio Facebook, y en general a partir de ahí, de los mensajes privados, llegan los contactos, o muchas veces mediante conocidos. Se supone que dentro de la organización de la cámpora ustedes debaten de política, debaten ideas. Así es. ¿Suelen ser duras, pesadas esas discusiones? No, siempre en los mejores términos, siempre en buenos términos. Pues, ¿Eso es bueno o malo? Puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Como que estén todos de acuerdo siempre. No, como en todo grupo humano siempre hay diferencias, distintos puntos de vista, como es la sociedad en general. Somos parte de esta sociedad. No estoy de acuerdo que sea así en la sociedad general. Es más, Digo que aclaro por lo general hay te aclaro y opiniones fundamento. distintas como en cualquier otro lado. Los jóvenes argentinos, y en especial en Córdoba, solo debaten de política en los claustros universitarios. No, yo no estoy tan de acuerdo con esa. Yo ¿Y creo si que hay no, en en dónde? Argentina es un país muy politizado en general. Todo el mundo tiene una posición política. Debe ser uno de los países más politizados del mundo. Lo que a mí me gustaría es que hubiese mayor cultura política. Es esto que decía Perón. Mayor formación política a la hora de opinar sobre distintos temas y mayor pericia. Nada más, digamos, pero en general Argentina es un país muy politizado. No todos son, lógicamente, no todos son militantes o están comprometidos con una idea política en particular. Yo lo que sí creo que en general la gente tiene... Yo no creo en esa historia de que hay una mayoría que se volvió mala solamente porque ahora se perdió una elección y eso. Sé que hay alguien o algunos que pueden llegar a pensar eso, yo no lo veo así. Yo creo que la gente en general tiene buenas intenciones y la gente en general quiere sacar el país adelante y quiere que al país le vaya mejor. Me parece que la actitud de la gente siempre es receptiva y así tenemos que animarnos a dar las discusiones que hayan que dar, por más incómodas que estas resulten, o cuando son cómodas darle, cuando tenemos Ernesto, el panorama a favor y cuando no, también darla. te agradecemos que hayas venido, celebramos que hayas venido a contarnos tus historias de una organización política, la Cámpora, tan vapuleada, tan golpeada por los medios de comunicación, y de la cual realmente se desconoce casi todo. Así que creo que has ayudado a brindar un conocimiento mayor a la sociedad de Córdoba y esperamos verte nuevamente por aquí. Bueno, ¿Cómo la muchísimas pasaste? gracias a ustedes por invitarme, a los tres, muchas gracias, de verdad. Y la verdad me sentí muy cómodo durante todo el programa, así que estuvo bastante lindo el ambiente.